En la primavera de 1944, las tropas alemanas que estaban en el norte de Francia empezaron a recibir avisos sobre movimientos enemigos al otro lado del canal. Las órdenes eran precisas: cuidar las defensas del muro atlántico. Se revisaron trincheras, se reforzaron puntos clave, se colocaron cañones, se instalaron trampas. Los jefes sabían que iba a llegar un ataque, pero nadie decía cuándo ni por dónde. Al amanecer del 6 de junio, el asalto empezó. El bombardeo desde el mar y el cielo fue constante. Las líneas de comunicación se rompieron. Las unidades que debían moverse no recibieron permiso a tiempo. Los grupos quedaron solos. Los soldados alemanes aguantaron sin refuerzos, bajo fuego seguido, sin ayuda desde el aire. Las defensas cayeron una tras otra. Algunos grupos pelearon hasta quedarse sin balas. Otros fueron rodeados. En pocos días, todo el frente empezó a romperse. Los que lograron escapar enfrentaron la retirada, los ataques sin pausa, el cerco, el encierro o la muerte. ¿Qué pasó dentro de las líneas alemanas mientras el día D arrasaba la costa francesa? Guardias nocturnas en la costa del Somme. En el pequeño caserío de Molière-d'Aval, al sur del estuario del Somme, el soldado Heinrich Böll le escribía a su esposa casi todos los días. Su única distracción era redactar y esperar respuesta. Se levantaban cerca del mediodía, comían, hacían ejercicios, reforzaban las trincheras y desde las 10 de la noche tomaban turnos de 4 horas para vigilar el mar. Böll ya llevaba 3 años entrepuestos en Francia, antes en Cap Gris-Nez y ahora en este estuario. La rutina era repetitiva. La espera constante los desgastaba. Si al menos una vez viéramos a los ingleses cara a cara, sería algo distinto a este aguante eterno, escribió en agosto de 1943. Si probaran atacar por aquí y salieran mal, tal vez eso voltearía la guerra. Con lo que tenemos en esta zona, probablemente ni lo intenten, pero nadie sabe lo que vendrá. Durante casi 4 años, soldados como él habían vivido tranquilos en Francia, lejos del frente oriental, del desierto africano o de las montañas italianas. Pero en la primavera de 1944 sabían que eso se estaba por terminar. Las señales estaban en toda la costa. En menos de medio año se habían instalado 500.000 obstáculos, hechos con madera o metal, más de 6 millones de explosivos. En los acantilados, los nidos de ametralladoras estaban unidos por zanjas y cientos de kilómetros de alambre. Detrás, búnkers de concreto con cañones pesados y más ametralladoras. Luego venía una franja sembrada de trampas, terrenos bajos anegados, barreras para blindados, campos minados, estacas con proyectiles viejos. Todo eso buscaba frenar cualquier aterrizaje aéreo o terrestre. Más allá del borde costero, también se veían los preparativos: estaciones de tren, cruces ferroviarios, puentes, arsenales, depósitos, posiciones de artillería, radares. A comienzos del 44, la red de apoyo del ejército alemán en Francia había empezado a ser atacada por los aviones enemigos. Las incursiones llegaban a sumar 750 naves por vez. Los cazas bombarderos recorrían el norte francés sin obstáculo, disparando a trenes, camiones, depósitos. Para cuando llegó junio, ya se habían lanzado más de 76.000 toneladas de bombas, cortando casi por completo el acceso al resto del Reich. Lo que no se podía ver también se sentía. El instinto de los soldados lo advertía. Cerca de Bayeux, el jefe de artillería Werner Plusquat reunió a su unidad. El mensaje habitual se tornó distinto, más seco. El artillero Heinz Severloh lo notó. Plusquat hablaba de cumplir con nuestro deber como siempre, pero al final dijo algo que nunca antes había dicho: un cadáver alemán ya no puede salvar su patria. Al oeste, por Colleville, Franz Gockel, de 18 años, miraba hacia el canal. Su puesto era un refugio de concreto con casi 2 metros de grosor. Rara vez veíamos 2 aviones alemanes sobrevolando la zona. Los apodamos Max y Moritz, contaba. Las defensas se reforzaban. Se instalaban cañones, reales y falsos. El nivel de alerta subía. Los más veteranos lo presentían. «Se viene algo», murmuraban. En los días cálidos del verano del 40, la idea de una invasión era inexistente. El ejército alemán había tomado posiciones para controlar. 100 divisiones, 10 de ellas acorazadas, dominaban el oeste. Parecía que nada los podía parar.
Con esta victoria, la tarea del ejército aquí está completada, decían los mandos. Pero después, los conflictos en los Balcanes, África y Rusia empezaron a llevarse recursos. En junio de 1941, al arrancar la ofensiva contra la Unión Soviética, quedaban en el oeste solo 37 divisiones de segunda línea. Al año siguiente, apenas 24, sin tanques, cuidaban toda la costa desde Holanda hasta la frontera española. El general Gerd von Rundstedt, jefe supremo del Frente Occidental, no solo tenía pocas tropas, sino que las que quedaban eran de baja calidad, unidades desgastadas o nuevas sin experiencia. Rundstedt llegó a Francia en marzo de 1942. Tenía 66 años, llevaba más de medio siglo como militar y había sido despedido antes por ordenar una retirada en el Frente Oriental. Nunca se identificó con el partido, pero tampoco se le conoció oposición al régimen. Eso lo hacía útil. Cuando le ofrecieron el mando, respondió: «Lo que ordene el Führer, lo haré hasta mi último aliento». Su base estaba bajo una colina, detrás de un colegio en los suburbios de París. Se alojaba en una casa confiscada. Se adaptó bien al ritmo del mando en Francia. No trabajaba más allá de las 8 de la noche, se levantaba tarde, le gustaban los puros y el alcohol, pero no llevaba una vida lujosa. Sus asistentes lo respetaban, lo apodaban el último caballero. Su memoria y visión estratégica seguían firmes. Su sola presencia elevaba el ánimo de las tropas. Aún así, su cargo tenía poco poder real. Hitler y su círculo directo decidían todo. La Marina y la Fuerza Aérea no estaban bajo su control. «¿Ves al guardia afuera?», se quejaba. «Si quiero moverlo al otro lado, tengo que pedir permiso en Berchtesgaden». Mientras tanto, los soldados en Francia vivían relajados. Había espectáculos, entradas al teatro, casas de descanso con ambiente de vacaciones, recordaba un marinero en Cherburgo. Quienes estaban en el este los llamaban los que viven como dioses en Francia. Pero eso no era tan así. Ir a París estaba limitado. No querían molestar a los locales ni romper el control. Un infante se quejaba. Ni siquiera conocimos la cultura del país. El ministro Goebbels lo notaba. Vivir en Francia nunca les ha hecho bien a nuestras tropas. Con el tiempo, la rutina, el alcohol, las francesas y la falta de disciplina generaban problemas. Subían los casos de abuso, robos y violencia. Las tareas eran aburridas. «El que patrulla los acantilados no ve más que olas que van y vienen», decía el capitán Lindner. Boll resumía: «Esperamos cada noche al inglés, pero todavía no aparece. Me intriga saber si realmente vendrá». Una vez lo intentaron. Fue en Dieppe, el 19 de agosto de 1942. Los tanques aliados apenas salieron del agua y quedaron atrapados. No lograron abrir brecha. Para la tarde, ya todo había terminado. Un oficial alemán vio cómo se replegaban entre humo. «En nuestra zona llegaron miles de prisioneros, todos canadienses, jóvenes, fornidos», anotó. Entre los restos, montones de muertos y heridos. En una lancha, los 40 tripulantes habían volado con un solo impacto. Flotaban restos, cadáveres, gente luchando por sobrevivir. En París se celebró. La operación enemiga fue aplastada en poco más de 9 horas, presumió el mando alemán. Esa misma noche, Hitler recibió el reporte. Ya no queda ningún inglés armado en el continente. Habían perdido 33 barcazas, 106 aviones, 28 tanques, un destructor. De 5.000 canadienses, solo 2.200 volvieron. Del lado alemán se contaban unos 600 heridos o muertos. El jefe de Estado Mayor Kurt Seitzler llegó al día siguiente y vio cadáveres por todos lados. «Dieppe parece Dunkerque», resumió. Desde antes de ese ataque, Hitler ya pensaba en levantar un muro de concreto en la costa. Lo llamó el Muro Atlántico. Quería una barrera impenetrable, que además motivara a sus tropas. En agosto del 42, explicó el plan. «Hay que evitar como sea una segunda ofensiva aliada. Se construirá una pared que impida cualquier entrada. Ese muro tendría 15.000 fortines, 10.000 solo en Francia. Lo más valioso es la vida de los alemanes. Vale más gastar en concreto que en sangre», dijo. Pero levantar algo así tomaba tiempo. El plazo del Führer, mayo del 43, era imposible. La organización Todt, encargada de obras, calculó que, con suerte, podrían levantar 6.000 posiciones. En el muro occidental se asignaba un obrero por cada metro. En este nuevo muro, apenas uno cada 7. Aún así, empezaron a construir. Ya existían 5.000 estructuras. Para mediados del 43 había más de 8.000.
Trabajaban unos 250.000 obreros. Se levantaron puntos fortificados con cañones, ametralladoras, trincheras, alambradas, trampas para tanques. La prensa lo vendía como la muralla más fuerte de la historia. Un escudo de acero y cemento que protege los valores de Europa, decían. Von Rundstedt tenía otra opinión, pura fachada. Para él, ese muro aguantaría un día como máximo. Hitler creía que resistiría un mes entero. Rommel contra todos, el plan que nadie quiso seguir. Rommel arrancó el año transformando sus ideas en órdenes. Su recorrido por el paso de Calais lo convenció de que el enemigo debía ser detenido justo donde pisara. El momento más difícil para ellos es al tocar tierra. Hay que frenarlos ahí mismo, insistía. Por eso las playas debían convertirse en trampas. Se clavaron estacas con minas, se hundieron estructuras de acero y concreto para romper barcazas, se prepararon explosivos en los caminos. Pero para Rommel eso no era suficiente. El mariscal proponía que toda la franja costera, de 5 a 6 kilómetros tierra adentro, se convirtiera en una línea continua de obstáculos, campos minados, posiciones de ametralladoras, piezas antitanques, morteros, cañones pesados. Según su evaluación, en ese momento, el enemigo ganaría. Pero si le daban unos meses más, podría detenerlo. Si tenemos tiempo, lograremos frenarlos, escribió. El problema más urgente era el control del cielo. La aviación alemana ya casi no existía en Francia. Su jefe, el mariscal Hugo Sperle, tenía su base en un castillo en las afueras de París. Desde hacía 4 años vivía rodeado de lujos. Hitler se quejaba, solo piensa en almorzar. El asesor naval de Rommel admitía que Sperle entendía bien la situación, pero no ofrecía soluciones. Para Rommel, lo que vio fue decepcionante. El plan de la Luftwaffe era dispersarse antes del ataque aliado. Se moverían a pistas improvisadas por toda Francia, Bélgica y el oeste alemán. Se crearían aeródromos falsos. Y cuando comenzara la invasión, regresarían todos a la zona. Göring lo decía así: ni un solo avión quedará en Alemania, todos irán al frente. Mientras eso se planeaba, el ambiente entre los mandos alemanes era de enfrentamiento. Rommel no tenía autoridad directa sobre muchas de las divisiones, y su visión chocaba con la de otros jefes. Para él, las tropas debían estar pegadas a la costa. Para el alto mando, las fuerzas debían mantenerse más atrás, listas para contraatacar. Rundstedt apoyaba esta última idea. Decía que si todo se colocaba al borde del mar, el enemigo barrería todo con su artillería naval. Rommel pensaba lo contrario. Creía que si el enemigo lograba instalarse, ya sería imposible sacarlo. Quería impedirlo desde el primer minuto. El general Geir von Schweppenburg, al mando del grupo de tanques, también estaba en desacuerdo con él. Y había otro factor: Hitler. Solo él tenía la última palabra para mover los blindados. Nadie más podía autorizarlos. En la práctica, los tanques no podían usarse sin su permiso directo. Eso anulaba cualquier iniciativa rápida. En abril, Hitler citó a todos los mandos a Berchtesgaden. Rommel defendió su idea de defender la playa. Rundstedt y Geir insistieron en la necesidad de mantener las reservas móviles lejos del alcance del bombardeo naval. Hitler, como siempre, los escuchó y no decidió nada. Al final, ordenó dividir los tanques, la mitad con Rommel, la otra con el alto mando. Y él seguiría teniendo el control final sobre todos. Ese reparto dejó a todos insatisfechos. Nadie podía actuar con rapidez. El sistema era lento, burocrático, centralizado. Rommel se frustraba. La orden era clara. En caso de invasión, había que esperar que Hitler aprobara el uso de cada tanque. Así, cada minuto perdido jugaría en contra. El 5 de junio, Rommel viajó a casa para el cumpleaños de su esposa. Tenía previsto volver el 7, pero ya no alcanzaría. Mientras tanto, el clima en Normandía era gris. Llovía. Nadie creía que los aliados desembarcarían bajo esa tormenta. Por eso, muchos jefes no estaban en sus puestos. En el cuartel, los teléfonos empezaron a sonar pasada la medianoche del 6 de junio. Unidades reportaban paracaidistas enemigos en distintos puntos. Los informes eran confusos. Se hablaba de maniobras falsas. Se creía que era una distracción. Pero en las primeras horas de la mañana, la realidad quedó clara. Frente a las costas, miles de barcos enemigos se alineaban. El bombardeo naval comenzó. Las defensas alemanas fueron sacudidas sin pausa. El ruido era ensordecedor.
Las líneas de comunicación se rompieron. Nadie sabía bien qué ocurría en cada sector. Las primeras órdenes desde el alto mando tardaron horas. Los tanques que estaban lejos de la playa no se movieron. Nadie se atrevía a actuar sin el visto bueno del Führer. Para cuando se permitió el avance, ya era tarde. Las fuerzas aliadas habían tomado las playas. En el centro del mando alemán reinaba el desconcierto. Rundstedt pidió autorización para lanzar todos los tanques. Le dijeron que esperara. Lo mismo ocurrió con otras unidades. Se perdió tiempo. Mientras tanto, los soldados en el frente se defendían como podían, sin refuerzos, sin apoyo aéreo, solo con lo que tenían a mano. Rommel se enteró del ataque cuando todavía estaba en su casa. Inmediatamente regresó. Llegó al cuartel al atardecer. Ya era demasiado tarde. El enemigo había logrado desembarcar. La línea costera había sido superada. Durante los siguientes días, Rommel intentó reorganizar la defensa. Recorrió las zonas golpeadas. Habló con los oficiales. Trató de levantar la moral. Pero el daño ya estaba hecho. Las fuerzas aliadas habían establecido una base firme. Habían traído miles de hombres, vehículos, armas. La Luftwaffe seguía ausente. No había aviones para contraatacar. La marina alemana tampoco intervenía. Los soldados del frente estaban solos. Los reportes que llegaban eran desesperados. Muchas unidades habían sido destruidas. Otras estaban atrapadas. El enemigo avanzaba poco a poco, pero sin parar. Rommel entendía que sin control del cielo ni refuerzos constantes, la batalla estaba perdida. Pero nadie lo escuchaba. Seguían esperando órdenes de Berlín. La cadena de mando se volvía más lenta cada día. Mientras tanto, los aliados seguían trayendo más tropas. El mariscal pedía repliegue táctico, proponía abandonar zonas insostenibles, pero Hitler lo rechazaba. Decía que había que resistir en cada metro, que nadie debía ceder terreno, que todo retroceso era una traición. Esa rigidez condenó a muchas unidades a la destrucción. Rommel veía cómo el frente se derrumbaba. Intentó convencer a sus superiores, mostró datos, mapas, informes, pero nadie reaccionaba. El mando seguía aferrado a la idea de una contraofensiva. Aún hablaban de empujar al mar al enemigo, pero los hechos mostraban otra cosa. Cada día las bajas aumentaban, las líneas alemanas se acortaban, los recursos se agotaban, las tropas estaban al límite. Rommel sabía que la batalla por Francia se había perdido en los primeros días de junio, por falta de rapidez, por no darle libertad de acción a sus comandantes, por mantener un sistema de decisiones lento, rígido y centralizado. Así, el plan de Rommel quedó sepultado por la desconfianza, la lentitud y el miedo a actuar sin permiso. Había diseñado una defensa basada en rapidez y anticipación, pero el alto mando eligió la espera. Cuando quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. Encerrados en el hormigón, la trampa del Panzer inmóvil. Gustav Winter había empezado la guerra en una unidad de tanques. Terminó su servicio metido en una torreta inmóvil, fundida en cemento, en la costa de Normandía. Pertenecía al regimiento 726 de la división estática 716. Su puesto quedaba en una duna, justo detrás de la playa de Colleville, al frente de Omaha. El vehículo donde estaba ya no podía moverse. Era un Panzer III viejo, sin motor ni ruedas, metido en una caja de concreto hasta el borde. Solo servía como punto de tiro. El terreno era arenoso, así que no podían enterrarlo directamente. Todo estaba rodeado por cemento. Solo quedaban dentro dos personas, el tirador y el cargador. El cañón funcionaba con una manivela. Lo apodaban el tanque de hormigón. Desde ahí, el cañón apuntaba al borde de la playa. Su tarea era disparar a cualquiera que intentara salir del agua. Su posición era parte de la defensa principal, justo detrás de las ametralladoras y cañones que cubrían la orilla. Antes había estado en Francia y Rusia, en un Panzer III completo. Ahora su única función era disparar desde una caja fija. El cambio le costó aceptarlo. Había perdido 2 dedos por congelación en el frente ruso. Tampoco sentía parte de la nariz. Los pies le quedaron dañados. Pasar más de un día en un tanque sin calefacción, con temperaturas bajo cero, los dejó marcados. En una ocasión, una tripulación entera murió congelada. Cuando los sacaron parecían estatuas. Por eso lo pasaron a ser instructor. Pero luego lo reasignaron, temían que su apariencia asustara a los reclutas. Lo pusieron a conducir camiones. Más tarde, como era experto artillero, lo mandaron al muro atlántico. Le adaptaron el sistema de tiro para que pudiera usarlo con 8 dedos.
Su ayudante era un chico checo-alemán, algo lento pero entusiasta. Su puesto formaba parte de una red de posiciones en las dunas. Había un cañón antitanque giratorio, varios refugios de 1 o 2 hombres, zanjas para infantería y algunas casas convertidas en cuarteles, conectadas por túneles y llenas de trampas. Para él, esas defensas eran débiles, al menos comparadas con lo que se veía en el este. Pero ahí, en Francia, pensaban que los aliados no podrían desembarcar con suficientes tanques. Sabían que tenían lanchas, pero no en cantidad como para mover miles de vehículos a la vez. No se imaginaban la capacidad de organización enemiga. Las playas estaban sembradas de estructuras metálicas con minas, llamadas puertas belgas, diseñadas para reventar orugas y dañar lanchas. Miles de estos obstáculos cubrían la franja entre la marea alta y baja. Todo parecía muy seguro. Aún así, algunos soldados sufrían lo que llamaban miedo a la invasión. Se pasaban el día mirando al mar con binoculares, esperando que algo apareciera. Vivían aislados en las dunas. La ansiedad aumentaba con cada rumor. En lo práctico, la vida era cómoda. Los civiles franceses se acercaban a comerciar a pesar de las reglas. Les traían pan, leche, sidra, huevos y hasta carne. A cambio recibían cigarrillos, cordones o aceite para lámparas. También cazaban gaviotas y conejos. Sus refugios estaban llenos de comida y bebida. Los oficiales revisaban y se llevaban parte. En las divisiones blindadas eso no se permitía, pero en la infantería estática era común. El contacto con los franceses era cordial. Muchos se quejaban de los bombardeos aliados. Algunos odiaban a De Gaulle, lo llamaban traidor. Muchos insultaban a los ingleses con furia. Otros, simplemente, vivían ajenos a la guerra. Decían que los campesinos franceses sabían tanto del mundo como los de cualquier otro país. Winter, que venía de Berlín, se consideraba informado. Había soldados que tenían hijos con mujeres locales. Cuando eso pasaba, las mujeres eran enviadas a una casa en la retaguardia, manejada por monjas, donde nacían los niños. El lugar se conocía como la Casa de los Hijos. Había muchos bebés alemanes franceses allí. Ya había pasado lo mismo en la guerra anterior. Una historia corrió entre ellos. Un compañero que supuestamente tenía un hijo en esa casa se enteró de que el lugar había sido alcanzado por una bomba aliada. Murieron varios niños. Desde entonces, ese soldado se volvió obsesivo con matar enemigos. Decía que los culpables eran los americanos. Nadie supo si la historia era cierta. Winter también sentía bronca. Varios de sus familiares habían muerto en bombardeos en Berlín, y muchos de sus camaradas compartían esa rabia. Sentían que los aliados occidentales los estaban distrayendo de la lucha real, la del Este. Hoy ya no se piensa así, pero en ese momento muchos lo veían como una traición. Creían que en lugar de atacar Francia, los aliados deberían haber apoyado a Alemania contra los soviéticos. La madrugada del 6 de junio, Winter y su ayudante entraron al tanque de hormigón a medianoche. Tomaron el relevo. Se escuchaban aviones, pero no se veía nada. Supusieron que era otro bombardeo común. La torreta era amplia, sin motor, vacía por dentro. Tenía un cañón de 50 milímetros y una mira telescópica. También tenía binoculares montados para ver el mar. Había luna. Se veía poco. Pero no era raro. Casi nunca se veía movimiento. En todo ese tiempo casi no habían visto barcos. Tampoco aviones. La marina alemana no tenía grandes naves en ese tramo. Estaban acostumbrados al vacío. Alrededor de las 5 de la mañana, su oficial pasó montado a caballo. Era veterano de la guerra anterior y se sentía orgulloso de su caballo austríaco. Les advirtió que había actividad extraña con planeadores más al este. Les pidió máxima atención. Vieron bengalas en el cielo, luego aviones cruzando las nubes. No tenían defensa aérea cerca, salvo un solo cañón antiaéreo pequeño detrás. Winter empezó a sentirse expuesto. El viento traía un mal presentimiento. A las 5:15, la claridad aumentó. No se veían barcos aún, solo destellos en el horizonte. Pensó que eran más bengalas. Entonces llegaron los primeros impactos. Explosiones enormes. Las paredes del tanque vibraban. Era fuego naval, algo que nunca habían vivido ahí. Los cañones de los barcos disparaban sin parar. Cada impacto se sentía como un golpe en el estómago. El chico checo se tiró al suelo, llorando. Tenía solo 17 años. Nunca había estado en combate. Winter le gritó que se levantara, pero el chico no reaccionaba. Las bombas seguían cayendo. Trozos de metal golpeaban la torreta. El humo entraba por las rendijas. Después, el bombardeo pareció alejarse hacia el interior.
Winter abrió un poco la escotilla. El paisaje era un desastre. Un búnker estaba destrozado. Había cráteres por todas partes. La arena ardía. El cañón antitanque seguía en pie. Su operador levantó una bandera verde, la señal de que seguía operativo. Ese era el soldado que había perdido a su hijo. Con la luz del día, vio lo que venía por mar. Una línea interminable de barcos. Parecía una pared de acero. También cientos de aviones pasaban sobre ellos. No podía oírlos, porque estaba aturdido, pero sentía la vibración del aire. Era como si todo el cielo temblara. Los cazas descendieron. Dispararon ráfagas contra su posición. Las balas dañaron la torreta. Si volvían, los destruirían. Pero se fueron hacia el sur. El humo lo tapaba todo. Apenas podía ver. Su compañero seguía en el suelo. Cuando el aire se despejó un poco, volvió a mirar. Ahora sí veía los transportes acercándose. Eran lentos. Algunos estallaban al tocar minas. Una lancha explotó y se partió. Otra perdió su rampa y los soldados cayeron al agua. Algunos botes se incendiaron. Había cuerpos flotando. Y todavía no habían tocado tierra. El bombardeo regresó. Esta vez más cerca. Ya no se podía ver nada. Solo humo, ruido, fuego. Ellos seguían encerrados en el tanque, sin saber si ganaban o perdían. Pasaban las horas. El enemigo ya estaba en la playa. Pero desde su posición no podían hacer nada más que esperar. Winter sabía que las tropas en primera línea eran en su mayoría rusos que habían cambiado de bando. Sentía pena por ellos. Estaban atrapados igual que él. Playa adentro. El combate a corta distancia. A medida que el fuego naval golpeaba las defensas costeras, las barcazas aliadas se acercaban con lentitud. Muchas eran alcanzadas por explosivos enterrados en la arena. Otras sufrían impactos desde las posiciones alemanas. Algunas explotaban antes de llegar. El agua empezaba a llenarse de restos, cuerpos, humo y metal ardiendo. En un punto cercano a Bierville, el cabo Franz Mahler, desde su puesto de observación, describió que nunca había visto tantos barcos juntos. Decía que era imposible contarlos. Solo alcanzaba a distinguir una línea continua de naves en el mar, disparando sin parar hacia la costa. Él se encontraba en una casa reforzada, usada como puesto de vigilancia. Estaba rodeado por minas, alambre y otras trampas. Desde la azotea podía seguir el movimiento de los barcos, aunque la mayoría del tiempo el humo lo cubría todo. En su diario escribió que el primer pensamiento que le vino fue que esa mañana iba a morir. Cerca de ahí, en un puesto de la policía militar alemana, el sargento Oskar Kellner contaba que al escuchar los primeros bombazos, su unidad salió corriendo hacia los refugios. No sabían si eran aviones o barcos. Solo escuchaban explosiones muy fuertes y el zumbido de proyectiles pasando por encima. Varios hombres quedaron heridos por las ondas de choque, sin contacto directo con los impactos. Su sección tenía la tarea de vigilar cruces de caminos y controlar los accesos, pero el caos los desbordó. No tenían información. Nadie les avisaba nada. Las comunicaciones se habían cortado. Los oficiales repetían que había que esperar órdenes. Mientras tanto, el cielo estaba lleno de aviones, el mar lleno de embarcaciones, y la tierra temblaba. Al norte de Colleville, en una zanja cercana a la playa, el soldado Karl Horst Dreher se encontraba atrincherado con su pelotón. A las 6 de la mañana comenzaron a ver siluetas humanas salir del mar. Primero solo se notaban sombras borrosas. Después distinguieron cascos y mochilas. Las ráfagas de ametralladora empezaron. Dreher disparó sin parar. Decía que el retroceso del arma y el ruido lo hacían olvidar todo lo demás. Los aliados seguían llegando. A pesar de las bajas iniciales, seguían avanzando por la arena. Se cubrían entre los obstáculos. Otros caían antes de llegar a la orilla. Algunos se arrastraban por el agua con el equipo mojado y la ropa rota. Desde las posiciones alemanas, todo parecía moverse lento, como una masa interminable de soldados. Dreher dijo que el humo y el ruido impedían saber si estaban rodeados. Sentían que disparaban sin ver. A veces, sus balas golpeaban el agua. Otras veces, veían a alguien caer. No sabían si era efecto de sus tiros o de una explosión cercana. Más al este, en una casa ocupada por infantería alemana, el cabo Wilhelm Trost y su grupo defendían una intersección que daba a la playa. Tenían ventanas reforzadas, con troneras para fusiles. Cuando los primeros soldados aliados pasaron corriendo frente a la casa, comenzaron los disparos a corta distancia. Trost contaba que podía verles los rostros.
Algunos gritaban, otros disparaban sin apuntar. Varios eran heridos y caían al suelo. Desde adentro, los alemanes disparaban cada vez que veían una figura moverse. Uno de sus compañeros, sin moverse de su puesto, vació 5 cargadores. Nunca supo si había dado a alguien. Uno de los paracaidistas aliados quedó atrapado entre la casa y un seto. Intentó lanzar una granada, pero fue alcanzado antes. Otro trató de cubrirse tras un poste, pero una ráfaga lo derribó. Trosta notó que nunca había visto algo tan confuso. El aire estaba lleno de polvo, humo, gritos, disparos. Al fondo del camino, un cañón antitanque seguía disparando hacia los vehículos que se acercaban por la playa. Pero las explosiones lo silenciaron minutos después. Los restos del cañón quedaron humeando. No hubo señales de los artilleros. En otro punto, un pelotón de artillería ligera intentaba mover un cañón de 75 milímetros a una mejor posición. Estaban empujándolo entre varios hombres cuando un proyectil cayó cerca. La onda de la explosión los tiró al suelo. 2 no se levantaron. El resto se retiró sin el cañón. Más atrás, en los caminos internos, los refuerzos trataban de avanzar, pero la aviación aliada bloqueaba cada intento. Cada columna que salía al descubierto era bombardeada. Algunos vehículos quedaban envueltos en llamas sin siquiera haber llegado al frente. Los supervivientes se dispersaban por los campos, sin saber a dónde ir. Un oficial del batallón 316 escribió que todo lo que habían ensayado en los entrenamientos no servía para esa situación, que ninguna orden se mantenía vigente por más de 10 minutos, que cada sección peleaba sola, sin saber qué hacían las otras, que lo único que podían hacer era resistir hasta agotar la munición. Los francotiradores alemanes se movían entre los restos de casas, buscando posiciones elevadas. Desde ahí, trataban de frenar el avance enemigo. Algunos lograban hacer varios disparos antes de ser detectados, pero en cuanto un observador aliado los ubicaba, toda el área era barrida con fuego de morteros o lanzallamas. Uno de ellos, el cabo Reinhard Kocher, se escondía en el campanario de una iglesia destruida. Llevaba un fusil con mira óptica. En las primeras 2 horas hizo al menos 12 disparos. Después, un grupo de soldados británicos localizó su posición y usaron un lanzagranadas para reducirla. Kocher murió dentro del campanario, enterrado bajo los escombros. En el mar, los barcos seguían disparando. Las posiciones alemanas en los acantilados no aguantaban más. Las explosiones rompían las estructuras de concreto. Muchos soldados murieron sin salir de sus búnkeres. Otros quedaron enterrados por los derrumbes. No hubo evacuación. Nadie los ayudó. Por la tarde, varios puntos de la defensa ya habían sido tomados. Las fuerzas aliadas habían superado la arena y entraban a los pueblos cercanos. Allí, los combates seguían casa por casa. Los alemanes se atrincheraban en habitaciones y sótanos, pero el enemigo traía más hombres, más armas, más vehículos. En una calle de Saint-Laurent-sur-Mer, un grupo de soldados alemanes fue rodeado dentro de una vivienda. No quisieron rendirse. Los aliados lanzaron bombas incendiarias. Los gritos de los que estaban adentro se escucharon durante minutos. Luego todo quedó en silencio. Al anochecer, las fuerzas alemanas ya no controlaban el litoral. Las líneas estaban partidas. Las comunicaciones no existían. Muchos mandos estaban muertos o desaparecidos. Las tropas quedaban solas, atrapadas entre el enemigo y el mar. Lo que comenzó como una espera interminable terminó en un caos absoluto. Las defensas de años fueron sobrepasadas en cuestión de horas. Los que habían jurado resistir hasta el final ahora intentaban sobrevivir en un terreno que ya no les pertenecía. Mandos hundidos, decisiones que nunca llegaron. En las primeras horas del 6 de junio, el cuartel de Rundstedt en Saint-Germain-en-Laye seguía sin recibir información clara. Las líneas estaban colapsadas. Solo llegaban reportes aislados. La radio transmitía caos. Los mensajes eran cortos, confusos y repetitivos. Nadie sabía cuántas playas estaban bajo ataque, ni si la ofensiva era total o una distracción. Rundstedt, mariscal mayor del oeste, no tenía control directo sobre todas las unidades. Muchas tropas respondían a otras jefaturas. Algunas estaban bajo las SS, otras al mando de Rommel. Algunas ni siquiera respondían a nadie en ese momento. Cada división actuaba por su cuenta, con lo que tenía. Había comandantes que no recibieron ninguna orden en todo el día.
El principal problema fue el control de los blindados. Los tanques de reserva estaban distribuidos entre Rommel, Geier von Schweppenburg y el propio Hitler. Pero nadie tenía autonomía para moverlos. La orden de liberar los blindados debía venir directamente desde el cuartel del Führer. Y en ese momento, Hitler dormía. Durante las primeras 5 horas del ataque, los oficiales del alto mando trataron de comunicarse con Berlín. Preguntaban si podían mover sus unidades. Nadie respondía. No se atrevieron a actuar por su cuenta. Temían represalias si se equivocaban. Así, cientos de tanques quedaron quietos mientras el enemigo avanzaba. Cuando Hitler despertó, al mediodía, ya era tarde. Las playas estaban bajo control aliado. Los informes llegaban atrasados. Se hablaba de paracaidistas, barcos, bombardeos. El Führer, sorprendido, exigió detalles. Los generales le explicaron que el ataque era real, pero él aún pensaba que se trataba de una maniobra falsa. Por eso, no liberó todos los tanques. Solo autorizó el movimiento parcial de algunas unidades. Dijo que había que esperar el verdadero ataque, que probablemente sería en Calais. Pensaba que los desembarcos en Normandía eran un señuelo. Esa idea retrasó aún más la reacción alemana. Mientras tanto, en el cuartel de Rommel, la situación era otra. El mariscal había salido el día anterior para visitar a su esposa. No regresó hasta la tarde del 6. Al llegar, encontró el caos. Las tropas estaban superadas. Las playas ya eran del enemigo. Los accesos estaban bloqueados. Los caminos eran intransitables por los bombardeos. No se podía enviar refuerzos. Rommel intentó reorganizar la defensa. Propuso un contraataque inmediato con las divisiones blindadas, pero no tenía autoridad para moverlas. Pidió permiso a Berlín. No hubo respuesta. El tiempo pasaba. Algunos generales como Marx, al frente de la 84ª División de Infantería, decidieron actuar por su cuenta. Lanzaron ataques limitados en dirección a las playas, pero sin apoyo aéreo ni tanques suficientes, fueron repelidos con facilidad. Las bajas fueron altísimas. Marx fue herido por una bomba semanas después. Murió en un traslado. El general Geier von Schweppenburg también intentó avanzar con su grupo de tanques, pero fue alcanzado por un bombardeo aéreo aliado en un cruce de caminos. Su estado mayor fue destruido. Quedó herido. Su unidad, sin mando, quedó fuera de combate. Los intentos de reorganizar las fuerzas alemanas eran lentos y sin coordinación. Los caminos estaban cubiertos de escombros. Los trenes habían sido destruidos por la aviación. Los depósitos de combustible estaban ardiendo. No había forma de mover unidades grandes sin ser atacados desde el aire. En la costa, los batallones alemanes resistían aislados. Muchos no sabían si estaban rodeados. Las radios no funcionaban. Los cables estaban cortados. Algunos pelotones creían que aún controlaban sus sectores, cuando ya estaban superados por completo. Los mensajes que llegaban a Berlín eran contradictorios. Unos hablaban de resistencias exitosas, otros pedían ayuda desesperada. Hitler seguía esperando la invasión principal en Calais. No creyó que Normandía fuera el lugar definitivo. Eso paralizó cualquier reacción centralizada. Rommel, frustrado, escribió a su esposa: «Los bombardeos no cesan. Las órdenes llegan tarde. Todo lo que propuse no fue tomado en cuenta. Aún así, hay que resistir». Se movía constantemente entre frentes, reunía comandantes, revisaba mapas, tomaba decisiones locales, pero sin libertad para mover grandes unidades, todo esfuerzo era mínimo. La aviación alemana había desaparecido del cielo. Los pilotos que aún quedaban estaban en campos lejanos. No tenían combustible. No había piezas de repuesto. Solo algunos cazas actuaban de forma aislada y eran superados en número y capacidad por los aliados. La Luftwaffe ya no tenía peso en el campo de batalla. La marina alemana tampoco apareció. La mayoría de sus barcos estaban en el Báltico o hundidos. Solo algunos submarinos operaban en el canal, pero los aliados dominaban el mar. Sus buques lanzaban fuego constante sobre las posiciones alemanas. Cada intento de cruzar o acercarse era destruido. En tierra, los soldados alemanes resistían como podían. Usaban casas, ruinas, zanjas. Algunos se disfrazaban de civiles, otros se perdían en el campo. Había pelotones que ya no sabían a quién respondían. Las divisiones perdían contacto con sus regimientos. Los regimientos perdían a sus compañías. En París, el general Speidel, jefe de Estado Mayor de Rommel, hablaba con desesperación. Decía que estaban combatiendo sin información.
que el enemigo usaba todas las formas de guerra modernas, mientras ellos estaban paralizados por la burocracia, que cada decisión tardaba horas y que ya no se podía cambiar el rumbo. Hitler mantenía sus posiciones, ordenó que se defendiera cada punto, que no se cediera terreno, que cualquier retroceso era traición. Rommel pedía ajustar el frente, retroceder a líneas más sostenibles, pero fue ignorado. Se ordenó que se resistiera hasta el último hombre. En las semanas siguientes, las divisiones alemanas en Normandía fueron desintegrándose. Las bajas eran imposibles de reemplazar. El enemigo avanzaba con miles de hombres nuevos cada día. Llevaban equipos modernos, comida, armas, vehículos. Los alemanes retrocedían sin apoyo. El frente se partió en múltiples focos. Cada pueblo era una batalla nueva. Las ciudades eran tomadas casa por casa. Cada resistencia era anulada por tanques, aviones, lanzallamas. No había refuerzos. No había salidas. El sistema de mando alemán, rígido, centralizado y lento, había colapsado. Nadie tomaba decisiones a tiempo. Los generales no podían actuar. Los soldados estaban solos. Cada unidad quedaba atrapada en su propio infierno. El embudo de Falaise, atrapado sin salida. Después de semanas de combates, bombardeos constantes y retirada continua, las fuerzas alemanas que quedaban en Normandía se vieron cercadas. El enemigo había logrado lo que Rommel temía desde el primer día: cortar las rutas de escape y cerrar el cerco. El punto crítico fue Falaise. El corredor entre esa ciudad y Argentan se volvió la última vía para salir del cerco. Miles de soldados alemanes, junto con vehículos, armas y caballos, intentaban cruzarlo a toda velocidad, pero los aliados ya lo habían detectado. Desde el aire, los aviones enemigos patrullaban sin descanso. Cada movimiento sobre el terreno era atacado con fuego directo. Las columnas alemanas quedaban atrapadas entre los árboles, en los caminos, en medio del polvo y los cadáveres. No había forma de avanzar rápido. Todo estaba bloqueado. Las unidades alemanas se mezclaban sin orden. Tropas de infantería, tanques dañados, cocinas móviles, camiones cargados con heridos, piezas de artillería, incluso carretas civiles, todo en una fila interminable intentando huir por la única vía abierta. Pero el corredor se hacía cada vez más estrecho. Los testigos describían que no se podía caminar sin pisar cuerpos. Había caballos desmembrados, camiones ardiendo, soldados muertos sentados, aún con los ojos abiertos. El olor era insoportable. La tierra temblaba con cada bomba. El cielo nunca estuvo limpio. El sargento Erwin Moller, sobreviviente del cerco, contaba que su pelotón tardó más de 6 horas en avanzar 2 kilómetros. Cada cierto tiempo, alguien era alcanzado por metralla. No sabían de dónde venía. Solo veían gente caer, a veces sin emitir un sonido. Seguían caminando. Las órdenes eran simples: salir de ahí, como fuera. Algunos iban a pie, otros en bicicletas robadas, muchos sin botas. Algunos cargaban a los heridos en puertas, arrastrándolos por el barro. Había oficiales caminando con la mirada perdida, sin hablar. Otros gritaban órdenes que nadie escuchaba. Cada vez que un avión aparecía, todos se lanzaban al suelo. Muchos no volvían a levantarse. Los árboles ardían. Las explosiones abrían zanjas. Los camiones volaban en pedazos. Las ruedas giraban solas entre el humo. El corredor se convertía en un campo de fuego. Los aliados lanzaban fuego desde todas las direcciones. Los canadienses avanzaban desde el norte, los americanos desde el sur, los británicos desde el oeste, cada vez más cerca. El cerco se cerraba. Algunos grupos lograron romper líneas enemigas de noche. Se guiaban por estrellas, marchaban sin luces, a veces en silencio, pero la mayoría fue capturada o eliminada. Solo unos pocos lograron salir. El resto quedó dentro. Entre los atrapados no había distinción. Había divisiones Panzer, soldados rasos, oficiales, enfermeros, cocineros, mensajeros, todos mezclados. Nadie sabía a quién obedecer. Algunos quemaban documentos, otros enterraban insignias, muchos se rendían con las manos en alto. El teniente Friedrich Weber relataba que durante 3 días no comieron nada. Bebían agua de charcos, dormían entre muertos. Los zapatos se pegaban al barro mezclado con sangre. La ropa olía a humo. Las armas se quedaban sin munición. Solo quedaban cuchillos, palas, puños. La artillería aliada no paraba. Bombardeaban por turnos. Cuando los obuses callaban venían los cazas. Después los morteros. Luego otra vez los obuses. El sonido nunca cesaba. Nadie podía hablar sin gritar.
Los oídos sangraban. Algunos perdían la noción del tiempo. Los caminos se llenaban de vehículos abandonados. Camiones con munición estallaban como fuegos artificiales. Las llamas alcanzaban los árboles. Todo ardía. Algunos se cubrían con mantas mojadas. Otros se enterraban en zanjas. Nadie estaba a salvo. En el centro del corredor, una columna de tanques intentó avanzar. Solo uno pasó. Los demás quedaron varados, atrapados entre cuerpos y chatarra. Los soldados se refugiaron bajo los blindados, pero fueron alcanzados igual. El fuego aéreo entraba por las rendijas. No quedaba escape. El general Eberbach, jefe del grupo Panzer, fue capturado intentando cruzar. Iba en un vehículo ligero, sin insignias. Los aliados lo interceptaron en un camino secundario. No opuso resistencia. Sabía que todo estaba perdido. En las últimas horas, algunos grupos alemanes intentaron abrirse paso a la fuerza. Atacaban con lo que tenían. Algunos llevaban lanzagranadas. Otros disparaban desde bicicletas. Avanzaban entre explosiones. Muy pocos lo lograban. Un pelotón que logró salir por un bosque cercano tardó 5 días en llegar a un punto seguro. De 27 hombres, solo 7 sobrevivieron. Uno de ellos escribió que lo único que recordaba era el sonido de los aviones y el olor a carne quemada. El campo entre Falaise y Argentan quedó cubierto de restos. Durante semanas, los habitantes de la zona vieron columnas de humo, restos de tanques, partes humanas, caballos muertos. El suelo quedó negro. El aire seguía oliendo a muerte. Los aliados no recogieron los cuerpos de inmediato. El campo fue dejado como estaba. Algunos soldados se tomaron fotos junto a los restos. Otros no quisieron mirar. El corredor fue bautizado por los franceses como la Calzada de la Muerte. Las cifras oficiales indicaban que entre 50.000 y 60.000 soldados alemanes fueron cercados. Más de 10.000 murieron en el cerco. Miles más fueron capturados. Solo una fracción logró escapar. El ejército alemán en Normandía quedó deshecho. Después de Falaise, el frente occidental ya no pudo detener el avance aliado. La defensa alemana se convirtió en una serie de líneas improvisadas. El orden desapareció. El mando se volvió simbólico. La moral se hundió. Lo que había sido una fuerza organizada terminó como un grupo de supervivientes. El cerco de Falaise selló el destino del ejército alemán en Francia. No fue una batalla. Fue una masacre lenta, bajo cielo abierto, sin protección, sin mando, sin esperanza. Cautivos sin mando, los días siguientes tras la rendición. Después del colapso en Normandía, miles de soldados alemanes quedaron en manos aliadas. Muchos se entregaron con las manos en alto. Otros fueron capturados entre escombros. Algunos caminaban sin rumbo, buscando dónde rendirse. Las divisiones habían dejado de existir como estructuras. Solo quedaban grupos aislados. En los caminos rurales, columnas de prisioneros avanzaban a pie. Llevaban lo puesto, algunos descalzos, otros con vendas improvisadas, las caras cubiertas de polvo, muchos heridos, otros en estado de shock. Marchaban en silencio, vigilados por guardias armados. No sabían a dónde iban. Los aliados improvisaron campos de detención. Algunos eran cercas levantadas en campos abiertos, otros patios cercados con alambre. No había instalaciones, tampoco sombra. Los soldados dormían en el suelo, rodeados por alambradas. Se alimentaban con raciones mínimas. Algunos pasaron días sin agua potable. Un oficial aliado escribió que los prisioneros alemanes parecían fantasmas, flacos, sucios, agotados. Algunos tenían la mirada perdida, otros pedían noticias de sus familias. Muchos lloraban al ver a sus camaradas muertos en el camino. Nadie hablaba de victoria. En un campo cerca de Bayeux, más de 5.000 soldados fueron agrupados. No había baños ni asistencia médica, solo algunos cubos para desechos. Las enfermedades se propagaban rápido, el calor del verano empeoraba todo, los gritos de dolor se escuchaban día y noche. Algunos prisioneros intentaron organizarse, formaron filas, establecieron turnos. Otros se rendían por completo. Había hombres que no se movían durante horas. Un soldado francés que ayudaba en el lugar contaba que la mayoría no respondía cuando se les hablaba, como si hubieran apagado el pensamiento. Los oficiales alemanes también fueron capturados. Muchos ocultaban sus rangos para evitar represalias, se despojaban de insignias, quemaban documentos. Algunos fueron reconocidos por los propios soldados. Otros intentaron mezclarse entre los prisioneros rasos.
En uno de los campos, un general fue identificado por su postura y su forma de hablar. Los soldados británicos lo separaron y lo interrogaron. Se negó a responder. Solo pidió agua y una silla. Pasó 3 días en silencio. Luego fue trasladado. Las condiciones variaban según el campo. Algunos estaban mejor organizados, otros eran improvisados. Los soldados capturados eran interrogados por oficiales aliados. Se les preguntaba sobre posiciones, unidades, planes. Muchos no sabían qué decir, solo repetían que todo había terminado. En Normandía, los campos se llenaron rápido. Cuando no había espacio, los prisioneros eran enviados al interior de Francia. Algunos fueron llevados en camiones, otros caminaban durante días. Hubo marchas de 20, 30, hasta 40 kilómetros bajo el sol. Varios murieron por agotamiento. Un joven de 19 años, reclutado meses antes, relató que caminó 3 días sin comida. Se alimentaba con raíces. Al llegar al campo, lo separaron de su grupo. No volvió a ver a nadie conocido. Estuvo un mes encerrado en un campo cercado con alambre, durmiendo sobre piedra. Después, lo enviaron en tren a Inglaterra. Algunos oficiales aliados trataban a los prisioneros con respeto. Otros número. Había maltratos, insultos, golpes. Varios soldados alemanes fueron golpeados por civiles franceses al pasar por pueblos destruidos por los bombardeos. Nadie intervenía. Los franceses habían perdido casas, familias, cultivos. Veían en los prisioneros a los causantes de todo. Algunos les escupían, otros les lanzaban piedras. Había aldeas que obligaban a los soldados alemanes a limpiar escombros, enterrar cuerpos o recoger restos. En un pueblo del norte, un grupo de soldados fue obligado a trabajar en la reconstrucción de una iglesia. Dormían en un establo. Comían una vez al día. El cura local les leía pasajes de la Biblia en voz alta. Uno de los soldados contaba que, aunque no entendía las palabras, se sentía castigado. Los prisioneros heridos eran llevados a hospitales de campaña. Allí recibían atención médica básica. Los que podían caminar volvían a los campos. Los más graves quedaban en camillas, entre gritos y moscas. Algunos eran operados sin anestesia completa. Faltaban médicos, faltaban herramientas. Los soldados que habían perdido miembros quedaban separados. Se formaban barracas solo con mutilados. Había filas de hombres sin piernas, sin brazos, con vendas en los ojos. La mayoría no hablaba. Miraban al techo. Algunos se arrastraban para moverse. La Cruz Roja visitó algunos campos. Registraron casos, entregaron agua y medicamentos, pero no podían cubrir todo. Las autoridades aliadas tenían prioridades: las rutas, los suministros, las tropas propias. Los prisioneros eran secundarios. En los interrogatorios, los aliados buscaban datos útiles. Muchos alemanes entregaban mapas, ubicaciones, nombres. Otros se negaban a hablar. Había miedo. No sabían si serían fusilados. Había rumores. Algunos decían que serían enviados a Siberia, otros que serían usados como esclavos. Nadie sabía la verdad. Poco a poco los prisioneros fueron trasladados a otros países. Algunos fueron enviados a Inglaterra, otros a Estados Unidos. Varios terminaron en campos del norte de África. Se usaban para trabajos agrícolas, para construir carreteras, para limpiar ruinas. Los oficiales eran enviados aparte. Algunos fueron juzgados. Otros quedaron encerrados por años sin saber su destino. Había casos de oficiales que pasaron 4 o 5 años presos antes de ser liberados. Cuando volvieron, sus familias ya no estaban. Las cartas estaban controladas. Solo se podía escribir una vez al mes. Muchos no recibieron respuesta nunca. Otros recibían cartas censuradas. Algunos soldados escribían sin parar aunque no supieran si alguien leía. En los campos, el tiempo se detenía. Los días pasaban sin diferencia. Algunos jugaban con piedras. Otros contaban los pasos entre las cercas. Se formaban coros, pequeños grupos de música, equipos de fútbol improvisado. Pero el ambiente seguía siendo de derrota. Uno de los prisioneros, un panadero antes de la guerra, escribía poemas en servilletas. Guardaba cada uno en una caja de cartón. Decía que quería recordar que todavía tenía algo suyo. Años después, fue liberado. Su caja de poemas fue lo único que llevó consigo. El cautiverio no fue solo una reclusión física, fue una pausa forzada, un silencio que duró años. Para muchos, la guerra no terminó con la rendición. Siguió en la espera, en la incertidumbre, en los días sin nombre tras las alambradas. El búnker y el eco, decisiones desde el encierro. Mientras el frente se deshacía en Normandía, Hitler seguía en su cuartel de Rastenburg.
rodeado por mapas, informes incompletos y generales temerosos. Recibía noticias por partes. Los mensajes llegaban con retraso. Lo que ocurría en el campo tardaba horas en llegar a su mesa. Durante los primeros días de la invasión, se negó a aceptar que Normandía fuera el lugar principal del ataque. Seguía convencido de que el verdadero desembarco sería en Calais. Ordenó no mover las reservas. Mandó a esperar. Las divisiones blindadas se quedaron inmóviles. Cuando llegaron los reportes de que los aliados habían roto las defensas y avanzaban tierra adentro, Hitler reaccionó con ira. Acusó a sus comandantes de actuar sin voluntad. Gritó que habían desobedecido, que no habían confiado en sus decisiones. Decía que lo habían traicionado. Reunía a su círculo de confianza en largas sesiones nocturnas. Revisaba cada parte del frente. Señalaba rutas con su dedo. Preguntaba por divisiones que ya no existían. Daba órdenes que ya no se podían cumplir. Mandaba a reforzar posiciones que habían caído días antes. Los generales callaban. Ninguno se atrevía a contradecirlo. Algunos intentaban suavizar los reportes. Otros evitaban hablar. Solo uno o dos, como Jodl o Keitel, repetían sus palabras. Nadie decía lo que pasaba en realidad. Todos temían su reacción. Rommel, uno de los pocos con autonomía, intentó explicarle la situación real. En un encuentro, le dijo que sin control aéreo y sin libertad para mover tropas, el frente estaba perdido, que seguir resistiendo en Normandía era imposible, que había que replegarse. Hitler lo escuchó en silencio. No respondió de inmediato. Días después, Rommel fue herido en un ataque aéreo. Su coche fue alcanzado. Sufrió fracturas. Fue retirado del mando. Nunca volvió al frente. A partir de entonces, la relación entre Hitler y sus generales se volvió más tensa. Desconfiaba de todos. Cambiaba de jefes cada semana. Daba órdenes directamente a divisiones sin pasar por los mandos. Intervenía en decisiones mínimas. Todo debía pasar por él. En el búnker las noches eran largas. Se encerraba con mapas y papeles. Leía los partes de inteligencia una y otra vez. Buscaba señales de traición. Ordenaba arrestos. Repetía que el ejército debía obedecer sin preguntar, que la voluntad bastaba para ganar. Cuando los aliados liberaron París, Hitler no reaccionó en público. Solo ordenó destruir la ciudad si era tomada. El general von Choltitz, encargado de la guarnición, se negó a cumplir. Rindió la ciudad. Fue arrestado después. Hitler lo llamó cobarde. El Estado Mayor ya no funcionaba como antes. Los informes se ocultaban. Las cifras de bajas se manipulaban. Las derrotas eran descritas como repliegues tácticos. Las unidades destruidas eran omitidas. Se creaba una realidad ficticia. En las noches, Hitler caminaba solo por los pasillos del cuartel. Hablaba con su perro. Repetía frases sobre lealtad y destino. Anotaba ideas en servilletas. Mandaba cartas a generales muertos. Aislado, perdía contacto con el terreno. Ya no confiaba en nadie. El alto mando intentó recuperar el control. Algunos generales, como Guderian y Model, propusieron reorganizar el frente. Pedían repliegues, reasignación de recursos, pero Hitler se oponía, ordenaba resistir. Cada metro de terreno debía defenderse como si fuera Berlín. Mandó construir líneas defensivas tras líneas ya perdidas. Se invirtieron recursos en búnkers que nunca se usaron. Mientras tanto, faltaban municiones, ropa de invierno y combustible. Los soldados recibían órdenes contradictorias. Nadie sabía qué hacer. Los informes aliados hablaban de un enemigo sin mando claro, de tropas que peleaban por inercia, de generales que pedían órdenes a Berlín y recibían silencio. El caos en el mando alemán se volvió evidente. En julio, un grupo de oficiales alemanes intentó matar a Hitler. El atentado falló, pero marcó un cambio. Desde entonces, Hitler desconfiaba incluso de sus ayudantes. Cambió de residencia. Aumentó la seguridad. Se encerró aún más. El ambiente en el búnker se volvió más tenso. Nadie alzaba la voz. Las reuniones eran monólogos. Hitler hablaba durante horas. Los demás asentían. Las decisiones importantes se tomaban sin debate. El ejército quedó atado a su voluntad. En Normandía, mientras tanto, las últimas unidades alemanas eran arrasadas. Las divisiones que sobrevivieron el cerco de Falaise estaban reducidas. Las reservas ya no existían. Los refuerzos no llegaban. Cada día se perdía más terreno. Pero en el búnker, los mapas seguían mostrando líneas. Hitler insistía en mantener posiciones. No aceptaba retiradas. Mandaba contraataques con unidades fantasmas. Creía que un cambio de suerte era posible,
que la historia volvería a su favor. Los generales sabían que todo estaba perdido, pero nadie lo decía. En los pasillos, algunos hablaban en susurros, otros esperaban el momento de huir. Algunos ya planeaban su entrega a los aliados, solo unos pocos seguían creyendo. El fracaso en Normandía no fue solo militar, fue el quiebre del mando alemán. Las decisiones dejaron de basarse en hechos, se guiaban por fantasías, por mapas, por discursos. La realidad ya no importaba. La caída de Francia marcó el principio del fin. Hitler, encerrado, aislado y desconfiado, tomó el control absoluto, cada día más lejos del frente, cada día más cerca del colapso. Huida sin fin. Últimos pasos del ejército alemán en Francia. Después del cerco de Falaise, el frente alemán en Francia se desmoronó. Las divisiones que lograron salir estaban destrozadas. No tenían vehículos. Los soldados caminaban por rutas secundarias, evitando carreteras, cruzando campos. La mayoría avanzaba a pie, sin munición, sin radio, sin destino claro. En los pueblos del interior, los civiles franceses ya no temían. Algunos salían a mirar las columnas en retirada. Otros abrían casas saqueadas. Los grupos de resistencia actuaban sin esconderse. Tomaban puentes, eliminaban patrullas. La red alemana de ocupación desaparecía. Los caminos se llenaban de restos, camiones abandonados, cañones sin ruedas, montones de uniformes arrojados, documentos quemados. Cada pelotón hacía lo que podía. No había órdenes claras, solo quedaba retroceder. Los sobrevivientes hablaban poco, caminaban en grupos pequeños, algunos vendados, otros descalzos, muchos ya sin insignias, evitaban pueblos, dormían en bosques, comían raíces, pan seco, lo que encontraran. La disciplina militar ya no existía. El cabo Karl Heinze recordaba que cruzaron el Sena por un puente improvisado. Al otro lado no los esperaba nadie. No había camiones, ni médicos, ni mandos, solo más soldados cansados. Todos preguntaban lo mismo. ¿Y ahora qué hacemos? Las líneas de defensa que Berlín había prometido nunca se construyeron. Las posiciones traseras estaban vacías. Las reservas ya no existían. La aviación no volaba. La artillería no disparaba, solo quedaban restos. En París, la bandera alemana cayó sin disparos. Las últimas unidades se retiraron sin pelear. Algunos dejaron mensajes en las paredes. «Volveremos». Otros rompieron sus armas. El general encargado no destruyó la ciudad, ignoró la orden, entregó la capital sin resistencia. Los altos mandos no aparecían. Hitler no hablaba de Francia, solo del frente del Este. Decía que ahí estaba la batalla real. Mientras tanto, los soldados del oeste cruzaban Bélgica, Luxemburgo, hasta llegar a Alemania. En Aquisgrán, las calles estaban llenas de unidades dispersas, grupos de 5, 6 hombres, sin mando. Los hospitales ya no recibían más heridos. Las estaciones de tren estaban colapsadas. No había transportes, solo humo, ruinas, soldados silenciosos. Un teniente contaba que pasó 3 semanas sin saber a quién debía reportarse. Vagaba entre pueblos, preguntando por su regimiento. Nunca lo encontró. Al final fue asignado a una unidad de reemplazo, pero ya no importaba. Todo se caía. La moral estaba destruida. Nadie hablaba de victoria, solo de sobrevivir. Algunos intentaban llegar a casa, otros se escondían en granjas. Algunos se entregaban a los aliados. Decían que preferían estar presos antes que morir sin sentido. En las estaciones, los trenes militares ya no tenían dirección. Vagones llenos de armas, sin destino. Contenedores vacíos, cajas rotas, cuerpos sin enterrar en las cunetas. El caos era total. En el sur de Francia las tropas también retrocedían. La Operación Dragún, lanzada en agosto, empujó al ejército alemán hacia los Alpes. Las unidades se retiraban sin combates. El terreno era difícil. El clima empeoraba. Nadie tenía mapas actualizados. Los prisioneros aumentaban cada día. Las columnas de soldados alemanes en manos aliadas ocupaban kilómetros de carretera. Había oficiales mezclados con reclutas, médicos, cocineros, mecánicos, todos capturados, todos desarmados. Las cartas del frente dejaron de llegar. Las familias alemanas recibían notificaciones genéricas. Desaparecido, prisionero, herido. Muchas nunca supieron el destino final de sus hijos. La censura impedía contar la verdad. Los generales que habían sobrevivido el desastre eran citados a Berlín. Algunos fueron relevados, otros desaparecieron. El mando central solo escuchaba lo que quería oír.
Se hablaba de repliegues controlados. Nadie decía derrota. En la frontera alemana se improvisaron nuevas líneas defensivas, se cavaron zanjas, se levantaron nidos de ametralladora, se instalaron trampas, pero no había soldados suficientes, ni municiones, ni esperanza. Los que venían del frente sabían que no resistirían, lo habían visto, lo habían vivido. Los aliados tenían tanques, comida, aviones, radios, combustible. Ellos tenían recuerdos, heridas, miedo, nada más. El coronel Siegfried Kahl, que dirigió una unidad Panzer en Normandía, escribió en su diario: «Ya no es una guerra, es una caída, un descenso lento, doloroso, sin final claro». Fue capturado un mes después. Algunos soldados intentaron desertar, se quitaban el uniforme, se mezclaban entre civiles. Otros se refugiaban en conventos, en aldeas perdidas. Algunos lograron esconderse por meses. Otros fueron denunciados por vecinos. El miedo al castigo del propio ejército era más grande que el miedo al enemigo. Había pelotones encargados de buscar desertores. Se ordenaban fusilamientos rápidos. Los cuerpos quedaban al lado del camino, con carteles que decían «Traidor». El invierno llegó con los restos del ejército aún sin reorganizarse. Las botas rotas, los abrigos escasos, las raciones mínimas. El frío mataba más que las balas. En los bosques del oeste alemán, los supervivientes de Normandía cavaban agujeros para dormir. Cada noche se escuchaban pasos, disparos sueltos, gritos lejanos. Nadie sabía si eran enemigos o propios. Nadie confiaba en nadie. El ejército se había vuelto una sombra, un reflejo roto de lo que fue. Desde Rastenburg, Hitler seguía mandando telegramas. Pedía resistencia. Juraba que la suerte cambiaría, que el enemigo se cansaría, que Alemania aún podía ganar. Pero para los que venían del oeste, esas palabras ya no significaban nada. El frente occidental, construido con años de recursos, propaganda y muerte, se había quebrado en semanas. Las playas que debían ser la tumba del enemigo fueron el principio del final. Y los que volvieron lo hicieron con los ojos hundidos y la guerra marcada en la piel. Después del desembarco en Normandía, el ejército alemán perdió la iniciativa. Las unidades quedaron cortadas, sin conexión entre sí. Las comunicaciones se interrumpieron desde el primer momento, y las órdenes tardaban tanto en llegar que ya no servían. Los mandos seguían esperando un ataque en Calais, mientras el verdadero golpe avanzaba por el oeste. Las reservas se mantuvieron inmóviles hasta que ya era tarde. Las divisiones blindadas no pudieron intervenir con rapidez, y cuando entraron en combate, el enemigo ya había tomado el control del terreno clave. Las defensas fijas fueron superadas una a una. Las posiciones intermedias fueron abandonadas sin relevo. Las rutas de escape quedaron colapsadas por el avance aliado. Los soldados alemanes combatieron con lo que tenían, aislados, sin cobertura aérea ni refuerzos. Varios quedaron atrapados en pueblos rodeados. Otros fueron perseguidos durante la retirada. Los que sobrevivieron hablaron de agotamiento, desorden, fuego ininterrumpido y silencios largos entre ráfagas. Nadie mencionó victorias, solo resistencia hasta que ya no hubo forma de sostenerse. Normandía fue el momento exacto en que el frente occidental alemán dejó de existir como estructura real. Todo se desarmó desde adentro.